Muy buenas tardes. Nosotros vamos a hablar de lo que es uno de los movimientos muy importantes que se dio en Latinoamérica. Para ser más explícitos, vamos a hablar de lo que es la pintura surrealista en Latinoamérica que se dio durante el siglo XX. Para ello vamos a tener unas pequeñas explicaciones de diferentes aspectos muy relevantes que se dieron durante la transición de esta etapa. Para ello les voy a presentar a mis compañeros, los cuales nos sacarán de muchas incertidumbres que tenemos respecto a ello. Tenemos a nuestro compañero Misael Barrientos, Belki Espinal, Tania Macedo, Victoria Codas. Y en cámaras tenemos a nuestro compañero Benjamín Castro y su servidora Kenia Espinal. Es importante tener en cuenta que el surrealismo es aquel movimiento que se dio después del cubismo. Este tiene muchos aportes tanto en lo que es literatura, arquitectura, pintura y demás obras importantes que se dieron. Nosotros vamos a enfatizar en lo que es la pintura. Detalles como aportes, características y mostraremos los pintores más representantes y algunas de sus pinturas, valga la redundancia, que se dieron durante el siglo XX. Hay que tener en cuenta que el surrealismo es todo aquello que nos pinta lo que es realidades, sueños y se basa más que todo en la subjetividad. A continuación los dejo con mi compañero Misael, que les habla. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es en sí el surrealismo, una pequeña introducción sobre el surrealismo, ¿verdad? Para empezar, el surrealismo, sin embargo, es mucho más conocido dentro de la pintura. Aunque muchos poetas escribieron poemarios surrealistas, contraste a un número de poemas que podemos decir de Pablo Neruda. Pablo Neruda es de origen chileno, pues dentro de lo que se destaca, podemos decir que en esto, Salvador Dalí se manifiesta con diferentes pinturas. Es importante reconocer que Neruda no era necesariamente un autor del surrealismo, pero que sin embargo colaboró mucho en este arte. Pues Pablo Neruda trabajaron mucho en la explotación de diferentes técnicas de este movimiento tan reconocido en este siglo XX. En el arte además se desmantela una importante del psiquis, que pues del sujeto al definir algo tan complejo como la belleza dentro del arte mismo, el decir el yo mismo. Voy a explicar sobre la pintura del surrealismo en Latinoamérica. Breton expone la psicología surrealista como el inconsciente es la región del intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad, sino que forma un todo con ella. El arte en esa esfera no es representación, sino comunicación vital directa del individuo con el todo. El surrealismo propone trasladar esas imágenes al mundo del arte por medio de una asociación mental libre, sin la intromisión censora de la conciencia. Pues, ¿qué significa esto? Les voy a hablar de estas pinturas del surrealismo latinoamericano. Pues esto se basa principalmente donde el surrealismo se caracterizaba por medio de sueños, el inconsciente en sí, donde el autor, como aquí lo explica Breton, pues ellos se basaban principalmente a las ideas que ellos se les venía en su mente, pues no copiaban de sus experiencias o cosas que sucedían, sino que transmitían la forma real a lo irreal a las personas que no podían verlo, pues. De tal manera que él, que fue un autor bastante reconocido en esta pintura, pues expresa lo que él se le venía en su mente. Además de esto, no podemos decir que no eran cosas que eran pensadas durante bastante tiempo, sino que pues se le venía a su mente de una forma.
Asimismo, se presentan distintas características del surrealismo porque surge en el siglo XX. La comparativa de ambos artistas se basará en elementos esenciales del movimiento como el azar, los sueños y el ambiente y lo inconsciente. El objetivo es entender los elementos de este arte, como las características del surrealismo y como también el principal autor de estos surrealistas, que es Salvador Dalí, que se destaca en sus pinturas y mueve el artista una serie de imágenes que son muy importantes en este siglo XX, como el hombre invisible y el nacimiento y los sueños líquidos. También podemos destacar asimismo las características del movimiento que trabajan los detalles aplicados a la pintura. Y los poemas surrealistas rompen un sinnúmero de tabúes sociales que provocan una certidumbre, podemos decir así, o una sacudida por parte del espectador y el lector. También estas provocaciones ya que tienen un fin, y por lo tanto, ya un poco sobre esto que les acabo de mencionar, pues las dejaré con la compañera que les va a explicar sobre más del tema. Técnicas del surrealismo. Tenemos el cadáver exquisito, que esta es una de las técnicas más utilizadas en esa época. Esta consistía en que el artista expresaba lo que él sentía, o sea, su inconsciente. Luego tenemos el caligrama, que es un poema, frase, o es un poema o frase o tipografía, que luego eso se une y se forma una imagen con poemas. Luego está el collage, que esta técnica la utilizaban en forma de unir diversas imágenes o diversos pensamientos que tenía el artista en aquel entonces, para al finalizar tener una imagen completa de collage. Luego tenemos el automatismo, que es una poesía automática. Es la técnica surrealista más importante que se utiliza hasta hoy en día. Se dice que fue dada por Williams Butler. Y esta también forma parte de la fotografía y el collage. Luego tenemos de calcomanía, que es una técnica creada por Oscar Domínguez. La técnica onírica es una técnica utilizada bastante por los surrealistas, ya que esta técnica trata acerca de los sueños, que ellos expresaban lo que soñaban en la pintura. Luego tenemos la de calcomanía, que esta es una técnica creada por Oscar Domínguez. Él utilizaba, consistía en aplicar un caucho negro encima de una hoja. Luego se ponía el caucho, luego se ponía la otra hoja y se ejercía presión y él se levantaba antes de que esto se secara. Estas técnicas son heredadas especialmente de Europa. Por ejemplo, nosotros la de calcomanía la utilizamos bastante en lo que es en el colegio o en la escuela, cuando nos decían que pusiéramos pintura de ciertos colores y luego la cerrábamos y presionábamos. Entonces, al levantarla mirábamos la figura que se formaba. Lo dejo con mi compañero. Voy a hablar de los precursores de la pintura surrealista en Latinoamérica. Primero está Roberto Mata, que proviene de Chile. Él fue un pintor, arquitecto, poeta y humanista chileno, nacido el 11 de noviembre de 1911, fecha que él usa en varias de sus obras, de una forma simbólica, en los números 11, 11, 11. Roberto Mata es considerado el último de los surrealistas. También tuvo interacciones con André Bredo y Salvador Dalí, la cual se pueden observar en varias de sus obras. En su estilo de
En su estilo también fue conocido como el creador del concepto infrarrealismo, después de ser expulsado del surrealismo en 1940. El siguiente precursor del cual voy a hablar es Sul Solar, mejor conocido como Oscar Alejandro Schulz. Él fue uno de los pintores argentinos más excéntricos de Argentina. Fue escritor, escultor, pintor e inventor de idiomas imaginarios. Su relación con Jorge Luis Borges hicieron que varias de sus obras fueran mejor conocidas al rubro de Latinoamérica. Su obra Rua Runi, reproducida arriba de muestras de sus inquietudes acerca de las ideologías por las que el ser humano ha intentado transitar, representándoles como una serie de paredes por las cuales muchas han intentado ver la luz. El siguiente precursor que les voy a comentar es Antonio Segui, también proveniente de Argentina. Él fue un pintor cordobés conocido como el gallego Segui. Segui suele expresar una crítica social en sus obras, estos con tintes de ironía y humanismo. El tema principal a lo largo de su carrera gira en torno al ser humano como un lugar específico y rol en la sociedad. Escrita realmente este pintor es un puente entre el siglo XIX y el siglo XX. Él se identifica como un pintor indigenista. Su forma de pintar se ha asociado varias veces a los pintores españoles como Velázquez. Otro precursor que les quería mencionar es José Gurbich, proveniente de Uruguay. Él emigró de Uruguay, donde pudo acoplarse muy rápido a la vida del país. José Gurbich se intenta representar al ser humano en concordia con el cosmos, así como las dimensiones metafísicas de la existencia humana. El último precursor que les quiero mencionar es Wilfredo Lam, proveniente de Cuba. Él fue un pintor de origen asiático y africano, que fue criado en la isla de Cuba en los primeros años del siglo XX. Se impregnó con la estética cubista y surrealista, el cual se mira en sus obras siendo una síntesis de esas corrientes artísticas, donde han resultado unas pinturas sensibles orientadas a las vanguardias europeas, pero con el toque tropical de Latinoamérica. Yo les vengo a hablar del surrealismo al servicio de la revolución. En 1925 y 1930 apareció un nuevo periódico titulado El surrealismo al servicio de la revolución, en cuyo primer número está Luis Albón, Dalí, Full, Mar Ernest, en fin, entre otros. Se declaran partidarios del padre del surrealismo, Breton. En 1929, Breton publica el segundo manifiesto surrealista, en el cual condena, entre otros, interactúa a los artistas Masson y Francis. Se van dando cambios continuos entre esta época del surrealismo. En 1936 expulsa a Dalí por el querer mantenerse ahí neutral frente a este movimiento, aunque se dice que sus pinturas hablan bastante de este movimiento. Se considera que es un gran pintor. En 1938 Breton firma en México junto a León Trotsky y a Diego Rivera el manifiesto de un arte independiente, la que se considera como una de las primeras exposiciones surrealistas en Latinoamérica. Se llevó a cabo en Perú, Lima. En 1935 que fue iniciada por los peruanos.
que fue César Loro y Emiliano Adolfo. En 1940 en México logran presentar una selección de 40 obras, tanto representantes del movimiento surrealista. Existe un debate en sí entre las obras de Frida Kahlo, que ya lo habíamos hablado en clase, que pertenece si ella pertenece a la corriente surrealista. Ella no se considera en sí una pintora de este movimiento, porque como dicen que ella no dibuja sus sueños, sino que dibuja su propia realidad. Es por ello que la pintura surrealista juega un papel tan importante en esta etapa, ya que dejó muchos aportes tanto en Latinoamérica como en Europa. Buenas tardes, yo les vengo a hablar las características del surrealismo. El surrealismo admite todo lo que rebasa la lógica e inconsciente, como los mitos y las divisiones. Se considera que la verdad está detrás del mundo real. Otra de las características es interpretar la realidad desde el sueño como el inocente, la magia y la realidad en las técnicas inconscientes de Freud. Un carácter figurativo desaparece en un llamado surrealismo abstracto, una estética que proponga con poder manifestaciones lo desconocido con las imágenes, que se libera con la imaginación. Utilizado el estilo clásico como el barroco, el ingenuismo, futurismo y técnica del dadaísmo. Bien, buenas tardes. Continuando con el tema de lo que es la pintura durante el surrealismo en lo que es en Latinoamérica en el siglo XX, vamos a hablar de lo que son las pinturas representativas de este siglo. Tal vez no estamos hablando de las pinturas más famosas, pero sí tenemos algunas de ellas. Es claro y es muy evidente que tenemos pinturas muy famosas como ser de Salvador Dalí, tenemos las de Maxon, tenemos las de Migrati, pero aquí vamos a ver todo contexto de diferentes, pero solo en Latinoamérica. ¿Qué pasa con esto? Los intercambios culturales es el primer paso para construir una relación sobre la pintura latinoamericana del siglo XX. ¿Qué entendemos con esto? Lo que pasa es que recordemos que todos estos movimientos vanguardistas inician lo que son en Europa. Luego de Europa se da lo que es, como les habló la compañera, la revolución, se da lo que es la guerra civil. Entonces muchos de los pintores se ven con la necesidad de trasladarse a otros lugares, los cuales podemos encontrar en Cuba, en España, en Argentina y en otros países, incluso en Guatemala. Entonces, todos esos intentos culturales, raíces que traemos desde allá, se impregnan lo que es en la pintura surrealista de Latinoamérica. Entonces, es de tener claro de que muchas de esas cosas que tenemos en la pintura actual de Latinoamérica se heredan lo que son de Europa. Algunos van innovando, van creando, se van utilizando diferentes técnicas y van dando otros aportes. Y no podemos dejar atrás todo lo que traemos desde Europa. Lo que traemos, lo de las guerras, traemos lo de que es lo onírico y traemos muchos aportes que se dan desde un inicio. Continuando, ahora sí les voy a presentar lo que es una pintura en sí de una de las personas que tenemos. Tenemos una artista que no podemos dejar atrás, que es muy famosa, como ser Frida Kahlo. Frida Kahlo es una de las personas que revoluciona bastante en lo que es la pintura surrealista. ¿Qué pasa con Frida Kahlo? Frida Kahlo pertenece a eso del siglo XX y la podemos encontrar, ella es procedente de México. Ella en sus pinturas habla mucho de lo que es autorretratos, ella misma representa la realidad que vivía ella. Como se les mencionó anteriormente, muchas de las personas la consideran lo que es una persona surrealista. Pero ella dice que ella no dibuja sus sueños, sino que dibuja a ella misma, la realidad de ella. Y también podemos encontrar una diversidad de facetas, dolor,
Podemos encontrar sufrimiento, podemos encontrar lo físico, lo femenino en las pinturas de ella. Aquí tengo la muestra de una de sus pinturas, que es El Hospital, de Frida Kahlo. Esta la hizo en lo que es 1932. Entonces, ¿qué tenemos de surrealista en esta pintura? Recordemos que Frida Kahlo se casó con Diego, otro pintor también muy famoso, y ella no podía salir embarazada. Luego él no quería ser padre, pero ella sí tenía la ilusión de salir embarazada. Cuando ella sale embarazada, ella tuvo muchos problemas debido al accidente que tuvo anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Ella hace esta pintura. Muchos podemos observarlo y verlo así a ciencia cierta. Es un aborto, es cuando ella está en el hospital, pero lo que ella nos quiere interpretar en esta pintura es cuando ella está en el hospital. Recuerda, muchos al ver la imagen lo único que van a decir está en una habitación de hospital, ¿sí? Pero al observarla detalladamente podemos ver que lo que está al fondo es un paisaje y no una habitación de un hospital. Entonces ahí es donde juega mucho el surrealismo, como les decimos, es aquello de la razón y el subconsciente, ¿sí? Entonces por eso es que la mente pensamos una cosa, pero si nos detenemos a ver las pinturas detalladamente, podemos observar realmente lo que representa el autor, conociendo siempre y cuando la realidad, el tiempo y el espacio en que éste hace de ella. Aquí podemos ver el feto. ¿Qué nos identifica con esto? Eso es cuando lo dibujan según un estudio las venas, que unen a eso. Aquí tenemos lo que es el cordón umbilical, y esto es un caracol. Un caracol en muchas culturas representa lo que es el embarazo, la fertilidad, pero para ella no representa eso. Para ella representa la lentitud del aborto que ella tuvo. Eso representa ese caracol para ella en esta pintura. Tenemos esto aquí que es el proceso del aborto. Aquí tenemos lo que es una parte del cuerpo que representan las fracturas que ella tuvo durante su accidente. Podemos ver también cajas metálicas, podemos ver cosas de la fertilidad y podemos verla a ella en una cama, dibujada con todas sus cicatrices y esas cuestiones. Entonces, ¿qué representa ella en esta pintura? La realidad que en sí ella vivió cuando se presentó en el hospital y ese aborto, trayendo a su mente las cosas que le recuerdan todas las vivencias que ella había tenido. Por eso dice que ella no se basa en sueños, sino en el yo, en la realidad. Continuando con otra de las pinturas relevantes que tuvimos durante el surrealismo en el siglo XX, tenemos lo que es La Jungla de Wilfredo Land. ¿Qué pasa con Wilfredo Land? Esta pintura se da más que todo en Cuba, pero fue representada por primera vez en un museo de Nueva York. ¿Qué pasa en esta pintura? Lo que pasa con Land, que aquí Land juega mucho lo que es en la pintura, es criticado por la ferocidad en sus pinturas. Land es famoso por eso, porque se critica que sus pinturas son muy feroces, pero hay que tener en cuenta que él representa mucho lo que es lo animal, lo vegetal y lo natural, e incluso al ser humano. Y podemos decir que también tenemos hasta imágenes sexistas dentro de sus pinturas. Entonces, si observamos detalladamente, también vemos claro que él se basa bastante en lo que es lo africano. ¿Y qué toma de lo africano? Toma lo que son las máscaras. O sea, no rostros en sí, sino las máscaras que podemos apreciar en la pintura. A veces al verlo incluso de África toma también lo que vemos al fondo, que son cañas. Entonces, cuando observamos detenidamente y sabemos, podemos dar e interpretar lo que él tiene en sus pinturas. Entonces vemos que él representa aquí lo que son máscaras, cañas, e incluso vemos que él pone lo que son nalgas y pechos exhibidos, bastante hinchados, pero vemos que en sus brazos y sus pies son bastante alargados y delgados, ¿sí? ¿Qué pasa? Dicen que él quería representar a veces la naturaleza y cosas así, pero él dice que desde su infancia él había soñado con representar la jungla, pero él la representa como la jungla la vio en sus sueños de infancia. Claro, poniéndoles toques de todos esos aportes que se vienen arriesgando desde las vanguardias anteriores. Entonces podemos apreciar de que también en esta pintura juega mucho lo que es el surrealismo, ya que las cosas que muchos podemos ver e interpretar en ella, otras personas no lo van a hacer. Y todo va a depender
de cómo en ese momento la empezó a dibujar e interpretar, porque aquí podemos ver tanto humanos, cosas vegetales, podemos ver animales y demás cosas. Entonces él dice que así representa la jungla, tomando estas cosas y aportes de los rostros de África, como ser en este caso que tomó máscara. Continuando con otra de las pinturas que vemos lo que es en Latinoamérica, ahora vamos a tocar lo que es Leonor Fini. Leonor Fini ella es de Buenos Aires, Argentina, es de donde datan las pinturas, pero en sí ella nace en lo que es Francia, pero ella desarrolla toda su pintura en Latinoamérica, siendo Argentina. El Leonor Fini en sus pinturas lo que trata de realzar es aquello de lo erótico, ¿sí? El feminismo de la mujer. Ella quiere ver que la mujer no se ve doblegada ante lo masculino, ante el hombre, dejar esa manera de que siempre el hombre iba a dominar a la mujer. Entonces ella por eso resalta bastante esas cosas, la feminidad de la mujer en sus pinturas. Y ella dice respecto al erotismo, que el erotismo no lo va a representar precisamente en una imagen o una figura erótica en sí, sino que dice que eso se puede ver en el momento que ella trazó la pintura, lo puede ver en sus manos, lo puede ver en su rostro y así en el resto de las partes de su cuerpo. Aquí tenemos dos pinturas elaboradas por Leonor Fini, una que data de 1964, que tenemos la toile. Esta toile, si nosotros la vemos, podemos apreciar que se basa mucho, muchas personas dicen ser que la vestimenta parece que es fuego, pero podemos ver de que dentro se ve el cuerpo de ella, ¿sí? Entonces aquí tenemos mucho surrealismo, porque cuando ella dibuja esto, ella se basa bastante en lo que es la mujer y lo femenino de ella. Nunca olvida lo que es su rostro, sus manos. Podemos ver eso en sus pinturas. Luego tenemos la que es la de Sonámbulo, que esta ya es más reciente, de 1995. Y podemos apreciar de que la mujer no falta en la mayoría de sus pinturas. Comúnmente con sus curvas y todo, porque ella no se cerró a lo que es la sexualidad. Ella identificaba mucho, podemos ver otra de sus imágenes, que podemos ver a la mujer totalmente desnuda y poder contemplar todas sus partes de forma muy gráfica. Entonces tenemos esto donde ella exalta mucho lo que son las partes de las mujeres. ¿Por qué? Porque ella, hay que tener claro que las pinturas de Leonor, tal vez aquí no me baso en el contexto o en qué se basó ella para hacer estas pinturas, sino en las maneras que ella usaba para hacer sus pinturas, como ser el erotismo, lo femenino, la desnudez de la mujer, y siempre no van a ver un hombre en sus pinturas, porque dice que la mujer siempre debe estar delante, no dejarse mandar por un varón o cosas así, por decirlo así. Aquí dentro del surrealismo, muchos estudiosos que dicen que estas imágenes de sus extremos representan cosas, y nosotros, ahí es donde juega mucho lo que son las ilusiones ópticas o la realidad que nosotros vemos. Cuando nosotros observamos esta imagen, solo vamos a ver aquí a la mujer retratada. Pero si ponemos atención, muchas personas aquí ven un monstruo, otros ven un árbol, otros ven aquí un pájaro y así. Entonces por eso es muy interesante adentrarnos en la realidad. Pero sí, ella lo que siempre trataba de recalcar en sus pinturas era ese erotismo y exaltar a la mujer. Bueno, continuando con una más de las pinturas del surrealismo en Latinoamérica, sí quiero, antes de explicar de esta, dejarles claro de que las pinturas que podemos encontrar del surrealismo son infinitas. Encontramos variedades e incluso encontramos unas más entendibles que otras. Pero en este caso decidimos mostrarle como las menos comunes o no las mismas de Salvador Dalí, las de Maxon, las de Magritte, para que también nosotros conozcamos de todos aquellos que incursionaron en Latinoamérica y tienen pinturas bastante extravagantes y extrañas desde mi punto de vista, ya que para comprenderlas esto lleva a lo que es un estudio muy grande, porque no es tan fácil en muchas ocasiones como hacemos comúnmente ver una imagen, interpretar qué es y listo, no. Para poder nosotros conocer bien
es necesario empezar desde inicios, conocer las personas, conocer qué pasó para poder, en este caso, interpretar lo que nos quiere dar a conocer las pinturas de todos estos grandes artistas, porque eso es lo que son, grandes artistas al podernos a nosotros con sus pinturas darnos a conocer tanto realidad de un país, realidades políticas, realidades sociales. Y el surrealismo que lo hizo a través de sueños, a través de la imaginación, a través de métodos automáticos, a través de las figuras y a través de todo aquello de que la persona se le venía y lo pensaba. Todo aquello de que a mí se me ocurría lo voy a plasmar en una pintura, pero no porque lo quiero plasmar así de sencillo, sino que esto me representa algo, me representa una realidad, ya sea que me representa a mí o me representa el contexto en el que yo estoy viviendo. Hablando ya un poco de esto en general, me interesa que conozcamos lo que es esta pintura, que desde mi punto de vista es muy interesante cuando nosotros investigamos y conocemos a qué se debe esto. Muchos de los que vemos esta pintura podemos observar que quién es. Es una de las personas que fue muy famosa, ya que es Pablo Escobar, que era un narcotraficante. No vamos a entrar en detalle con eso porque lo que nos interesa es la pintura. Esta pintura es de Botero, data de 1999. O sea, es una pintura que no es tan antigua, pero cuando lo vemos es claro y ver que Botero le encantaba hacer las cosas gigantes, más que todo las personas. Siempre en todas sus pinturas vamos a encontrar lo gigantesco, personas grandes y gordas, como dice mucha gente, pero él decía que él no pintaba mujeres gordas ni personas gordas, sino que él pintaba por lo menos en el caso de la mujer, la belleza de ella, en grandes dimensiones, pero en ningún momento él dice que pintaba personas gordas. Pero sí sus pinturas son muy famosas por siempre hacer de ellas a las personas o al punto más interesante gigante. Podemos ver que él hizo esta pintura que es Pablo Escobar muerto. Ese es el nombre de la pintura. Aquí podemos observar a Pablo Escobar sobre un techo. Podemos ver que tiene unas balas y una pistola. Aquí tenemos un policía que le está señalando a una niña. Pero en las entrevistas que le hacen a Botero, si él era fanático a Pablo Escobar. Y él dijo que él no era fanático a Pablo Escobar. Incluso se dice que Pablo Escobar tenía una pintura de Botero en su casa. Y eso a él dijo que en ningún momento le daba ilusión que tuviera una pintura de él. Que en sí él no pintaba a Pablo Escobar porque era aficionado a él, sino que con él pintaba la realidad política que vivía el país. Eso es lo que él representaba con sus pinturas de Pablo Escobar. Porque dice que cómo es posible que una persona... Mucha gente lo admira porque fue bueno, porque regaló casas, porque ayudó a otros, pero también se asesinaron personas, murieron muchas personas con las órdenes que él dieron, ¿sí? Entonces él aquí me representa a la policía, me representa a la población y me representa a la persona implicada en lo que es estas cuestiones que se daban en ese entonces. Tiene otra pintura de Pablo Escobar, son dos pinturas que representa de Pablo Escobar. Entonces por eso muchos de los medios y periódicos llegaron a pensar de que Botero era fanático a Pablo Escobar, pero él aclaró que no, que el hecho de que él pintara estas cuestiones era porque quería representar la realidad política en sus pinturas. Y sin olvidar su gigantesco en sus pinturas y sus colores, y siempre podemos encontrar en el surrealismo, en sus pinturas, el contraste de lejanía. Nosotros podemos observar que él no está en una ciudad sino en un pueblo, pero si observamos detalladamente en la pintura podemos ver que las casas son lejos, o sea, van desde lo cerca a la lejanía. Entonces es claro que casi en todas las pinturas de los surrealistas podemos encontrar esos efectos de lejanía, esos efectos de imágenes ocultas, de ilusiones ópticas, y casi en los surrealistas usaban lo que es la mayoría de los colores, pero usaban bastante lo que es el negro y el café para las sombras que les daban a sus pinturas. Entonces, con esto quiero decirles que son muchos los pintores que nosotros encontramos en el surrealismo en Latinoamérica en el siglo XX. Tenemos muchísimos, muchos dieron bastantes aportes, pero cada uno
tiene como su punto de vista y tiene su sello personal en sus pinturas. Entonces es muy necesario que conozcamos mucho sobre esto, ya que a veces no damos la importancia que merecen estas cuestiones. Y para ello, y para finalizar lo que es la explicación de la pintura en Latinoamérica, los vamos a dejar con un video para culminar esta exposición. Entonces espero les haya gustado mucho, muchas gracias y esto fue todo. Y a continuación finalizamos con el video. 3 artistas dialogan a través de sus pinturas en el Museo de Arte de Atlanta, y un pintor de origen cubano es su tema de conversación. Wilfredo Lam, Imaginando Nuevos Mundos, es el título de la retrospectiva que reúne 40 piezas de este pintor cubano, figura mundial del movimiento surrealista. Dibujos, pinturas y arte efímero reflejan su visión del mundo. Obras que pertenecen a colecciones privadas de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos y que este museo ha conseguido reunir por primera vez. En las paredes contiguas, los pintores estadounidenses José Parlá y Fahamo Pekou responden en un diálogo mudo de colores y trazos. Como explica Michael Rooks, comisario de este museo, la obra de Lam está ligada a España y a los movimientos de vanguardia que perfilaron el arte del siglo XX. La exposición comienza en Madrid, donde Lam recibió formación académica, y le sigue París, donde conoció a Picasso, Breton y a muchos otros intelectuales vinculados a las vanguardias artísticas. Transitó el modernismo y el surrealismo de la mano de Picasso y Breton. Con Césaire trazó un mapa de sus raíces negras y africanas. Construyó mundos imaginarios con poetas, filósofos y escritores como Lorca, Carpentier y García Márquez, que influenciaron su legado y convirtieron su arte en un híbrido que mezcló estilos y culturas y en los que la realidad era mágica, única y surreal. La retrospectiva de Wilfredo Lam en el High Museum of Art de Atlanta continuará abierta al público hasta el próximo 24 de mayo.